a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Un estudio en la Universidad de Scranton, Pensilvania, reveló que 9 de cada 10 personas que se hacen propósitos para el año nuevo fracasan. Quizás sea porque se lo hicieron de una forma muy vaga, quizás sea porque no ajustaron el tiempo como debieron haberlo hecho, quizás no escogieron el método más sencillo, o quizás simplemente porque eso implicaba un cambio. Y los cambios no nos gustan, los cambios asustan. Buenas noches, mi nombre es Neri Barrientos y hoy vamos a meditar sobre la partida del Señor Jesús, su promesa de enviar a su representante personal y el cambio que esto significaba para los discípulos y los creyentes de hoy día. Las personas solemos medir las cosas en tiempo, ¿no? Ustedes lo escucharon ahora en el preámbulo. Siempre estuvimos hablando de años y es que nos medimos en años. Mi hijo tiene 9 años, me mudé de casa hace 9 años, tengo 32 años de casado y cuando llega este momento, cuando llega el año nuevo, entonces las personas sienten la necesidad de hacer un balance en su vida, a ver qué nos dejó este año nuevo. Pero cualquiera que sea el balance, quiero invitarlo a pensar en algo, en esto. El Dios que se hizo hombre posibilita la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestro corazón, para siempre. Es más, no solo quiero que piense en esto, yo quiero proponerle a usted un desafío. Y ese desafío está encerrado en esa oración que dice posibilita la presencia de Dios para siempre. Ya veo algunas caras sonrientes y dicen, pan comido. Mi abuelita decía, espérese tantito y veremos que no es tan sencillo. Quiero pedirles por favor que abran sus Biblias o busquen en sus dispositivos electrónicos y me acompañen en la lectura de hoy. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 26. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 26. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Le pido por favor que usted siga con su vista la lectura. Dice así la palabra de Dios. Verso 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen hoy no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Oremos.
Señor Dios, Señor grande, bueno, misericordioso, reconozco tu poder, reconozco tu sabiduría, que todo lo sabes, que todo lo conoces. Conoces también nuestros corazones. Por eso te pido tu dirección esta noche. Por eso te pido que todo lo que diga esté guiado por tu Santo Espíritu. Deposito en tus manos esta meditación para que proveas a cada corazón de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El cerebro tiene la tendencia a ahorrar energía vital. Por eso las personas prefieren la estabilidad al caos, prefieren lo que conocen a lo que no conocen. Y cuando aparece algo distinto, aunque sea algo nuevo, entonces el ser humano opone cierta resistencia, ya que el cambio, incluso por muy bueno que se vea, siempre implica una alteración en lo que ya conocemos. Y eso, como decía al inicio, siempre nos va a asustar. Lo único constante es el cambio, decía el filósofo Heráclito. Pero eso muchas veces nos da igual, ¿no? Las personas seguimos resistiéndonos al cambio. Y yo quiero hablar de 4 razones principales que a veces nos ponen esa resistencia al cambio y que nos van a ayudar esta noche en la meditación. Primero, por la incertidumbre frente a algo nuevo. Si yo no tengo la garantía de que lo que viene es algo de lo que yo espero y tengo certeza, eso me va a asustar. Por apego a lo conocido, nos encariñamos con las personas, nos encariñamos con las cosas y nos da miedo perderlas y que cuando las necesitemos no están ahí. Tercero, por intereses opuestos a los propios. Si el cambio que usted me ofrece no se alinea con mis intereses, tal vez mejor no me lo diga porque va a perder su tiempo, seguramente no me va a interesar. Y cuarto, por incomprensión, porque no alcanzo a procesar lo nuevo, aunque esto nuevo que esté llegando a mi vida sea mejor que lo que ahora estoy disfrutando. Estas son solo algunas de las razones que invadían el corazón de los discípulos de Jesús en esta escena que acabamos de leer. Ellos estaban terriblemente preocupados. Estaban angustiados por una incertidumbre, por un cambio que venía porque no eran capaces de percibir la magnitud de lo que se aproximaba. Recordemos que la historia de Israel estuvo marcada por la espera de un Mesías prometido, ¿sí? Pero mucha de la importancia que se le daba a ese Mesías prometido era lo que los profetas habían dicho acerca de él. Por ejemplo, Daniel 7:14 decía respecto al Mesías: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Isaías, en cambio, decía, 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ahora nosotros conocemos la historia y sabemos que estas dos visiones eran incluyentes, pero los judíos en aquel tiempo prefirieron quedarse con la más grandiosa, con la que Daniel estaba expresando. Y ellos esperaban entonces un Mesías que viniera a restaurar el reino de Israel. Y sabe, los discípulos no eran la excepción. Ellos tenían subyacente en su mente esa idea de que Jesucristo, de que este Mesías había venido a restaurar el reino de Israel. Hace apenas 5 días, antes de que se hiciera presente esta escena, los discípulos habían experimentado una experiencia que nosotros conocemos en nuestra Biblia como la entrada triunfal a Jerusalén. La gente le rendía pleitesía al Señor. Ellos gritaban: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana
al que viene a instaurar el reino de nuestro padre David. Yo me los imagino a los discípulos. El homenaje era al rey que entraba triunfante, pero ahí van todos los discípulos con él rodeando a aquel burriquito, y seguramente también ellos estaban muy orgullosos, porque al final de cuentas ellos eran el círculo íntimo del Señor Jesús. Sé que esto no está en la Biblia, pero déjenme usar mi imaginación, por favor. Me imagino yo a los discípulos así muy engreídos, ¿no? Ey, por favor, ese manto bien puesto, por favor, porque es el rey el que viene. Ahí está mejor. Y ahí van ellos muy presumidos, haciendo a un lado a la gente que se interponía en el camino del Señor. Ahora, 5 días más tarde, esta alegría todavía no se había desvanecido. Ellos estaban allá, en el aposento, y estaban celebrando la Pascua, ¿recuerdan? Era una festividad. Entonces yo me imagino de que el ambiente era un ambiente de alegría, un ambiente de regocijo. Imagínese usted, por ejemplo, la noche de Navidad, la cena de Navidad y la cena que va a haber hoy para Año Nuevo, ¿no? Todos están reunidos en familia, con los amigos, y todos están contentos y felices. Me imagino un grupito de discípulos por acá, otros por acá. Habían muchas cosas de qué hablar. Imagínese usted 3 años experimentando maravillas, prodigios, cosas sobrenaturales. Había mucho de qué hablar. Y quizás por ahí todavía habían algunos riéndose de aquel chaparrito que se subió en el árbol, ¿se recuerdan? Y que quería ver a Jesús. Algunos otros quizás comentaban lo que había pasado hace unos días, cómo el Señor Jesús había volcado la mesa de los cambistas y había alborotado todo el mercado cuando había echado a los mercaderes de ahí. Y luego, imagínense usted esta escena. El Señor Jesús hace un alto, toma la copa y clink, clink, clink. Atención, todo el mundo hace silencio y esperan a ver ahora cuál va a ser la enseñanza del Señor Jesús. Yo me los imagino, emocionados esperando, sonriendo. Y el Señor Jesús les dice, en verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Y bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No estamos celebrando, pues? El Señor Jesús les está anunciando que Judas lo va a traicionar. Y después les dice que había llegado el momento de partir y que a donde Él iba, ellos no le iban a poder seguir. Imaginen a Pedro. Pedro, ustedes saben cuál era el carácter de Pedro. Pedro debe haberle dicho, no, espérame, Señor, espérame. Yo no sé a dónde vas, pero a donde vayas yo te voy a seguir. Y si es necesario, voy a poner mi vida por ti. Pedro. No sabía de que al día siguiente iba a negar al Señor Jesús 3 veces, no una, 3 veces. Seguramente los demás seguían atónitos, seguían estupefactos ante lo que Jesús estaba diciendo, y humanamente yo creo que ese temor a ese cambio es justificable. Póngase usted un momento en las sandalias de Mateo, o quizás de Andrés, o quizás de Pedro. Ellos habían dejado todo por seguir a este Mesías que venía a restaurar el reino. Habían depositado su seguridad actual y su esperanza futura. Mateo había dejado por un lado su trabajo de recaudador de impuestos y no creo que le haya ido muy mal, algo le quedaba. Pedro, Andrés habían dejado abandonado todo, habían dejado tirada su empresa pesquera. Como dicen en la marina, ellos habían quemado sus puentes y habían hundido sus barcos. No había vuelta atrás. No había a dónde regresar. En este punto los discípulos están en shock y necesitan que alguien les diga algo, que Jesús les diga algo, que el maestro los saque de esa incertidumbre. Y el maestro, que era un cúmulo de bondad, entonces les trae palabras de aliento.
Quizás lo que el maestro les dice no era lo que ellos esperaban oír, pero sí era lo que necesitaban escuchar. El final del capítulo 13 termina con esa escena cuando le está diciendo a Pedro que lo va a negar. Luego, la primera parte del capítulo 14, ahí Jesús les dice muy amorosamente: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Luego, en el resto de esa mitad del capítulo, del 1 al 14, Jesús les explica la relación con el Padre y el lugar que cada uno de los discípulos va a tomar en la expansión del Evangelio en el mundo. A partir del verso 15, que es lo que leímos, se describe en términos prácticos y concretos cómo se manifestaría el amor de los discípulos hacia Jesús y el amor de Él hacia ellos, y que por medio de esa relación íntima se llevaría a cabo el ministerio de Jesús en el mundo. Los versículos 15 y 16 tienen la clave de lo que Jesús quiere decir. Los demás quizás nos parecerán un poco repetitivos, pero lo que sucede es que el mensaje aquí, específicamente en este verso 15 y verso 16, eran muy importantes. Y lo importante es que a ellos no se les olvidara y que a ustedes tampoco se les olvide hoy. Verso 15, repito lo que leímos anteriormente. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Interesante, ¿no? Desafiante. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No es casualidad que en el versículo 15 se inicie con una cláusula condicional, la palabra sí. Nosotros la usamos muy a menudo con nuestros hijos. Bueno, en realidad a toda edad se utiliza esto, ¿verdad? Le digo a mi hijo: si te portas bien, te compro un helado al salir de la iglesia. Eso sí, no es que el hijo primero le dijo antes: si me compras un helado al salir de la iglesia, me porto bien. El jefe también a veces nos dice en la oficina: mira, si cumples con todos los requisitos y los estándares y las metas que pone la empresa, entonces vas a tener un bono de fin de año y vas a poderle comprar ese estreno que quiere tu esposa y que quieren tus hijos, ¿no? Porque también hay que pensar en la familia. Entonces aquí Jesús estaba confiando en que cuando Judas ya salió, estos discípulos que habían quedado le amarían. Si usted ve otra vez el versículo 15 y el versículo 6, se dará cuenta que están íntimamente relacionados. Uno es condición para el otro. El amor y obediencia de parte de los discípulos son condiciones para la promesa que el Señor Jesús había pronunciado. Ve cómo esto no es tan sencillo. También hay algo que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, Jesús está diciendo que si realmente existe un amor sincero de parte de los discípulos, la evidencia concreta, ¿qué será? La obediencia a sus mandamientos. Yo pregunto, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es su motivación para obedecer? En el trabajo quizás sea percibir un salario, para nuestros hijos quizás sean los regalos de Navidad. Pero para el creyente, ¿cuál debiese ser la motivación? Para el creyente no debe ser la motivación el temor o un sentido de obligación. La motivación para la obediencia debe ser el amor que surge de un corazón agradecido. Y seamos sinceros, decir te amo es fácil, demostrarlo no lo es tanto, ¿verdad? Así que para Jesús no basta solo con decirlo. Hay un refrán que dice: del dicho al hecho, mucho trecho. Y Él quiere entonces una demostración de amor genuino, de un amor verdadero, de un amor incondicional, de un amor amoroso, un amor bondadoso. La palabra amor es una palabra que no pasa de moda, ¿no es cierto? El amor es una gota de agua en un cristal, dice una canción. Es un paseo largo sin hablar.
Y ese es el problema, de que la palabra amor es muy común en todos los idiomas y desafortunadamente también está un poco devaluada. Con frecuencia también se usa de forma poco clara. Usted puede decirle a su cónyuge, te amo, y también decir que ama las hamburguesas. Pero si el amar significa lo mismo en estos casos, entonces mejor no se lo diga, le recomiendo, se puede meter a problemas. Pero para Jesús, en cambio, el amor ágape no es simplemente un sentimiento que siento hacia otra persona. Para Jesús el amor es acción. Es una elección que se hace de manera voluntaria. En el versículo 21 del pasaje que leímos, Jesús es enfático al decir que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. A lo largo de su ministerio, el Señor Jesús no solamente hablaba del amor, Él lo ponía en acción de manera práctica y tangible. Al final del capítulo 14, no lo leímos, pero en esa parte, en esos últimos 2 versículos, Jesucristo muestra su amor en acción de una manera de verdad sublime y admirable. Jesús sabe que su muerte es inminente y les advierte a sus discípulos: el diablo se acerca y aunque no tiene ningún poder sobre mí, el mundo tiene que saber que Él ama al Padre y que hará exactamente lo que el Padre le mandó hacer. Jesús se le explicó en el primer versículo, en el versículo 15, lo que les correspondía hacer a los discípulos. En el 16 les promete lo que Él hará. Es decir, si ellos hacen su parte aquí en la tierra, Jesús haría la suya allá en el cielo. Y el Padre le escucharía, atendería y entonces enviaría otro consolador. El pronombre otro aquí significa literalmente otro de la misma clase, otro que está al mismo nivel, porque el Espíritu Santo vendría a suplir esa ausencia. Si bien es cierto, el Señor les había dicho que los iba a dejar, no era un abandono total. El Espíritu Santo vendría ese nuevo consolador y con ventajas. El otro consolador no tendría las limitaciones que el Señor Jesucristo se impuso al hacerse hombre. El Espíritu Santo, el consolador, estaría dentro de los discípulos, estaría dentro de ellos. El Maestro estaba con ellos. El Señor Jesús había estado con sus discípulos durante 3 años aproximadamente. El Consolador estaría para siempre. Versículo 17. Acá Jesús revela quién es el otro Consolador y dice así: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Jesús aquí está describiendo la naturaleza del Espíritu Santo. La expresión de verdad indica su naturaleza esencial. A través de las Escrituras nosotros podemos ver cómo el Hijo y el Padre se identifican con este concepto de la palabra verdad. Unos momentos antes, Jesús le había dicho a Tomás cuando le pregunta: Señor, ¿cuál es el camino o qué vas a seguir que no te podemos seguir? El Señor Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que rechazan a Cristo no pueden recibir al Espíritu Santo, es lo que dice la siguiente parte del verso 17. Jesús explica por qué esto es imposible y es sencillo. Es que los del mundo no lo ven, no lo conocen, no lo pueden discernir. Para el mundo la única realidad es aquello que pueden ver, es aquello que pueden tocar. El verso 18 me encanta. Como seguramente los discípulos todavía están así con la boca medio abierta, Jesús les dice: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes.
Ellos estaban dudando de ese futuro cuando el Señor Jesucristo ya no estaría con ellos, porque ellos dependían totalmente de Él. Y Jesús les dice, tranquilos, tranquilos, no se estresen. Yo vendré de nuevo a ustedes, no los voy a dejar huérfanos. Ahora, ¿qué significa la palabra huérfano? No hace falta buscarlo en un diccionario, ¿no? Esa es una palabra muy conocida. Huérfano es aquel que no tiene padres, que no tiene papá, que no tiene mamá, que no tiene quien lo cuide, que no tiene quien le provea. La orfandad se produce cuando los padres no están. Así que Jesús aquí, al decirles que no los dejará huérfanos, se da cuenta que les está llamando a sus discípulos hijos. ¡Wow! Jesús ocupando el puesto de Padre espiritual. Es una promesa concreta en un momento oportuno, cuando los discípulos necesitan palabras de consuelo. Otra vez, en el verso 21, Jesús repite esencialmente lo que dijo en el 15. Hay una relación estrecha e inconfundible entre amar a Jesús y obedecer sus mandamientos. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tener los mandamientos significa tenerlos en el corazón, tenerlos en la mente, obedecerlos y adoptarlos como una forma de vida para cada uno de nosotros. Si se fija, estos tres verbos, tiene, guarda y ama, están en tiempo presente y eso significa que establecen una continuidad, una acción continua. Quiere decir que tenerlos y guardarlos son dos acciones necesarias para validar el amor. Le digo algo, hay poco o ningún valor en tener los mandamientos y no obedecerlos. Es como no tener nada. Pero para el que expresa su amor a través de la obediencia, Jesús anuncia tres bendiciones en ese mismo versículo. Primero, tendrá la seguridad del amor del Padre, tendrá la seguridad del amor del Hijo y tendrá la manifestación personal de Jesús a través de su Santo Espíritu. Eso es fantástico. Verso 22, Judas, no el Iscariote ya se había ido, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? No parece acá que este Judas esté expresando duda en que el Señor se va a manifestar. Judas sabía que el Señor se iba a manifestar, pero él creía que se iba a manifestar públicamente. Ahora, cuando Jesús dice esto, para él como que hubiese cambiado de planes, pero no entiende. Él no entiende. Quizás porque aún en su mente está la idea del Mesías que va a restaurar el reino, el trono de David en Jerusalén. En el verso 23, Jesús le responde a esta pregunta de Judas. Le dice, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ve usted que otra vez la respuesta se repite? Pero es que esto es demasiado importante como para pasarlo desapercibido. Ellos no podían dejarlo de lado y nosotros tampoco podemos hacerlo. En esta respuesta Jesús establece otra vez esa condición. Pero además Jesús está señalando que el Padre no es indiferente a la actitud de los hombres hacia su Hijo Jesucristo. Aunque el concepto de Dios morando entre su pueblo escogido es muy común en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento por primera vez vemos el concepto del Padre y del Hijo morando en el corazón de los creyentes. Y aquí nos incluimos nosotros. Aquí estamos incluidos nosotros. En el verso 14, por si acaso no les quedó claro, por si acaso tienen alguna duda o lo están interpretando de una manera equivocada, Jesús vuelve a recalcar por cuarta vez lo que ya dijo en 3 ocasiones, pero esta vez lo dice en forma negativa. El que no me ama, no guarda mis palabras, y les advierte, la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió.
Cuando tenemos hijos más o menos de la misma edad y mandamos a uno de ellos a que le dé una instrucción a uno de sus hermanos o a sus otros hermanos, si este pequeño no va y dice que el papá o la mamá lo envió, los otros lo van a ignorar, ¿verdad? Pero si él antes dice mi papá que, entonces las cosas cambian. Y si no, bueno, asumo que alguna consecuencia habrá. Por si acaso aún los discípulos no lo habían entendido, entonces Jesús está aquí armonizando la relación de él, Señor Jesucristo, y de su Padre, a tal extremo que lo que uno hace, el otro también lo hará. Los siguientes dos versículos, 25 y 26, sirven como un resumen de las cosas que están pasando, con un énfasis en la venida del Espíritu Santo. Versos 25 y 26. Estas cosas las he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Jesús había prometido que enviaría otro Consolador. Y ahora aquí en el verso 26 presenta una descripción más comprensiva de cuáles son las características de ese Consolador. Se fijó que en un verso anterior, él dice, le llama el Espíritu de verdad, y aquí le está llamando el Espíritu Santo. El adjetivo santo resalta el carácter del Espíritu. Este aspecto de su carácter indica la naturaleza divina e igualdad con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo también es Dios, eso es lo que está diciendo. Jesús le pedirá al Padre y el Padre atenderá su petición enviándolo como su representante personal. En esta última parte Jesús explica cuál sería el ministerio básico del Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Jesús había sido el maestro para los discípulos durante 3 años. Ahora Él proveería otro maestro quien supliría cabalmente todo lo que Él hacía en su ausencia. Es decir, ellos necesitarían saber qué era lo que necesitaban para realizar su ministerio. Ellos necesitaban saber qué necesitaban para extender el reino de Dios. Pero además de eso, también iba a aclarar lo que Jesús les había enseñado. Esta función sería vital para los discípulos en aquel tiempo para poder extender y para poder predicar el Evangelio a sus contemporáneos. Pero lo importante para nosotros es que también es vital para nosotros hoy en día, porque tenemos una misión que el Señor nos ha asignado. Jesús tomó sumo cuidado en preparar a sus discípulos para estos trágicos eventos que sucederían al día siguiente. No quería llegar a ese momento y que los discípulos estuvieran desprevenidos. Cuando las cosas sucedieran exactamente como Jesús había dicho, ellos, los discípulos, se darían cuenta de que Jesús era quien Él decía ser, el Hijo de Dios. Ok. Llegamos al final del pasaje que leímos. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cuál es nuestro rol en esto? Es exactamente lo mismo para nosotros hoy. La misma promesa acerca del Consolador, pero los mismos requisitos, las mismas condiciones que debemos cumplir. Desafortunadamente, igual que hace 2000 años, todavía hay gente que no conoce al Espíritu Santo. Y hay quienes lo pueden tener enfrente y no lo disciernen, no lo entienden, no lo comprenden. Desafortunadamente, yo creo que es mejor no conocerlo que malinterpretarlo. Porque entonces sucede que hay algunos que mercantilizan el concepto y presentan al Espíritu Santo como una fuerza mística, como un poder, como una fuerza que Dios pone a disposición de los creyentes para que les dé algún tipo de fuerza. Mi Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es un ser divino, un ser con conciencia, un ser con sentimientos,
un ser que tiene voluntad, al extremo que nosotros podemos hacer lo que se entristezca con nuestras acciones si no estamos bien portados. Pablo daba gracias a Dios porque a los corintios no les hacía falta ningún don. Desafortunadamente ellos no los estaban utilizando para engrandecer a Dios o bajo la sumisión del Espíritu Santo, y tampoco los estaban utilizando para la edificación de sus hermanos. Tristemente lo estaban utilizando para engrandecerse ellos mismos, y muchas veces eso sucede. Y yo creo que no hay nada más deshonroso delante del Señor que ir al templo y esperar ser yo el que tenga el protagonismo, ser el centro de atención. Es mejor estar reunidos donde 2 o 3 estén y el Señor Jesús ahí esté también. Yo no puedo pensarme como un vaso de agua que está medio vacío o medio lleno del Espíritu Santo. Decíamos que el Espíritu Santo es Dios. Él no es un ingrediente mesurable que yo puedo dividir en partes o puedo dividirlo en porcentajes. El Espíritu Santo está en mí o no está. No hay medias tintas en esto. Quiero concluir. Hay 3 asuntos fundamentales que no debemos olvidar esta noche y respecto a lo que acabamos de leer. La presencia del Espíritu Santo en mí, la autenticidad de mi amor por Jesús, mi obediencia a la palabra, a sus mandamientos, están íntimamente relacionados. Son la ecuación perfecta. No podemos sacarle el oxígeno al agua y esperar que siga siendo agua. Es inalterable. Estamos de cara a un año nuevo y puede ser que ya tengamos nuevos propósitos, nuevos planes. Para mucha gente allá afuera, el año 2023 se presenta muy incierto. Hay una guerra en curso. Hoy estaba viendo las noticias de la guerra y ya se volvió como algo normal y no le ponemos atención. Pero tenemos una guerra en curso que no parece que vaya a tener un final a corto plazo. La canasta básica está alcanzando unos precios que son inalcanzables para nosotros. Hace 3 años empezó una pandemia que parece que no quiere ceder terreno. La pobreza en el mundo sigue creciendo de manera exponencial. El medio ambiente, el cambio climático, el calentamiento global sigue siendo un tema que preocupa todavía a la gente, a los líderes del mundo. Como sea, no es mi intención desalentarlos esta noche frente a un año nuevo. Mi intención y lo que quiero es que usted salga de este lugar con esta idea en mente. La presencia del Espíritu Santo puede ser una influencia constante en nuestras vidas para el año 2023. Dios quiere que sea una influencia en su vida este año que viene. En los versos 15 y 16 del capítulo 8, Pablo le recuerda a los romanos: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre, papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado usted ese susurro cuando tiene problemas a su oído del Espíritu Santo de Dios llamándole hijito? Si no lo ha escuchado es porque quizás hay mucho ruido a su alrededor, hay muchas cosas que le preocupan, se está dejando alterar por las cosas de su contexto. Haga silencio, espere en intimidad con Dios, escuchará cómo Dios le llama hijito. Si esta noche nos asusta lo que vendrá y no sabemos cómo abordar la situación, Romanos 8, 26 y 27 nos dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar,
No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este 2023, mire hermano, hermana, usted no estará solo. Usted no estará sola. No importa la incertidumbre, no importa la situación, no importa cómo los problemas quieran devorarnos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con esto termino. Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué le parece si dentro de nuestros propósitos para el 2023 nos damos la oportunidad de permitir que el fruto del Espíritu Santo sea el testimonio de nuestra vida para los demás? Yo quiero hacer mío ese propósito. Ojalá usted pueda hacerlo también y agregarlo a los propósitos de su vida. Oremos. Gracias, amado Padre, porque nunca has desistido en tu deseo de alcanzarnos. A pesar de nuestra humanidad pecaminosa, a pesar de tantas veces que te hemos ignorado, a pesar de que muchas veces hemos olvidado que la única forma de manifestar un amor genuino por ti es obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus mandamientos. Gracias, papito, por tu incansable amor. Gracias porque nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos a nuestra realidad espiritual y a la necesidad que tenemos de tu presencia. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. Te necesitamos en nuestra familia. Te necesitamos en nuestra congregación. Transforma nuestro ser. Danos la sensibilidad para abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu saque de él todo lo que a ti no te gusta y en cambio sea inundado con tu presencia. Que una esperanza renovada en tu consejo y en tu consuelo marque este año. Que este 2023, el fruto de tu Espíritu, sea la característica que distinga nuestro testimonio ante el mundo. Guía nuestros pasos y haznos mejores personas cada día. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.